¿Sabías que en este momento, mientras ves este video, hay un rancho en Venezuela desde donde se coordinan toneladas de cocaína que terminan en las calles de Estados Unidos? Un ex coronel del ejército, una propiedad de cientos de hectáreas, una red que conecta Colombia, Venezuela y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y nadie lo está viendo, porque todo está perfectamente camuflado. Hoy te voy a contar la historia que nadie quiere que sepas. La del hombre que construyó el puente más lucrativo del narcotráfico internacional. Enlace que hace posible que el Mencho reciba cocaína sudamericana sin tener que moverse de México. Pero hay algo que necesito decirte antes de empezar. Si llegaste aquí por primera vez, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Y deja un comentario diciéndome de qué país eres y qué tema quieres que investiguemos. Los comentarios con más de 50 respuestas se convierten en el siguiente documental. Eso es una promesa, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves el narcotráfico internacional. Prepárate. Venezuela, un país que colapsó. Un ejército que perdió a sus mejores hombres, uno por uno, a manos del dinero del crimen organizado. Y entre esos hombres había uno que no esperó a que lo compraran, que tomó la iniciativa, vio antes que nadie lo que estaba pasando y decidió ser él quien controlara el tablero. Lo llamaban el coronel. Ese título ya era historia cuando construyó su rancho en las afueras de Valencia. Para entender lo que vas a escuchar, necesitas saber algo que casi nadie explica. El narcotráfico moderno no funciona con un solo cartel que controla todo. Funciona con redes, con intermediarios, con hombres que hablan varios idiomas del crimen, que conocen a todos los actores, sirven de puente entre organizaciones que nunca se verían directamente. Esos hombres son los más peligrosos y los más invisibles. El coronel era uno de ellos. Formación militar de élite. Años comandando unidades en zonas fronterizas donde el contrabando era la economía real, donde aprendió que las fronteras son negociables. Que un hombre con los contactos correctos puede mover lo que quiera por donde quiera. Cuando desertó, se llevó algo que ningún arsenal podía reemplazar. Se llevó la libreta de contactos más valiosa de Venezuela. Militares que controlaban pasos fronterizos. Funcionarios de aduanas que miraban hacia otro lado. Pilotos que sabían volar bajo el radar. Capitanes de barco que conocían las rutas del Caribe de memoria. Y con esa libreta construyó algo que los carteles mexicanos llevaban años buscando, desesperadamente. Una ruta directa desde la cocaína colombiana hasta las manos del CJNG. Pero antes de contarte cómo funcionaba esa ruta, necesitas ver el rancho. Porque el rancho lo explica todo. Las afueras de Valencia, Venezuela. Una propiedad extensa. Hectáreas de terreno que antes producían algo diferente. Ganado que pasta bajo el sol caribeño. Cultivos que dan la apariencia perfecta de una hacienda próspera. Los vecinos, los pocos que quedan en esa zona dispersa, ven exactamente lo que se supone que deben ver. Un empresario rural exitoso. Alguien que sobrevivió al colapso venezolano porque supo diversificarse. Pero hay cosas que los vecinos no ven. Los caminos que conducen hacia la costa en 3 direcciones diferentes. Las rutas de escape hacia la frontera colombiana. Las aeropistas clandestinas en zonas que en el mapa parecen vacías, pero que en la realidad son perfectamente accesibles. La seguridad del metro que parece normal, pero que responde a criterios militares. La selección de la ubicación, que no fue casualidad, sino análisis táctico puro. Coronel aplicaba todo lo que había aprendido en el ejército a cada decisión que tomaba. La decisión importante que tomó fue dónde construir su centro de operaciones.
edificio que desde afuera parecía un almacén agrícola reconvertido. Adentro, mapas de rutas marítimas y aéreas, sistemas de comunicación que cambiaban de protocolo cada semana, monitores que rastreaban cargamentos en tiempo real, una sala que cualquier oficial de logística militar habría reconocido inmediatamente, porque eso era exactamente lo que era, una sala de mando logístico. Solo que en lugar de coordinar suministros militares, coordinaba toneladas de cocaína. Aquí viene la primera cosa que nadie te cuenta sobre el narcotráfico internacional. La cadena empieza mucho antes de lo que crees. Los campos de coca. Las organizaciones que llevan décadas sobreviviendo guerras contra las drogas, erradicaciones, extradiciones. Las disidencias, las FARC, que controlan zonas de producción. Los carteles colombianos que prefieren vender a intermediarios que arriesgarse a operar internacionalmente ellos mismos. Los productores independientes que buscan el mejor precio. El coronel tenía acceso a todos ellos. Había construido esa red durante años, antes de desertar, mientras todavía usaba uniforme, mientras patrullaba fronteras que en teoría debía cerrar, pero que en la práctica mantenía estratégicamente abiertas para los socios. Correcto. Cuando salió del ejército, esos contactos se convirtieron en el activo más valioso que tenía. Los cargamentos cruzaban la frontera colombo-venezolana por métodos que variaban según las circunstancias. Lanchas rápidas por ríos que conectan los dos países en zonas donde la presencia gubernamental es mínima. Camiones que usaban pasos fronterizos controlados por socios de la organización. Avionetas que aterrizaban en pistas del lado venezolano que no aparecen en ningún mapa oficial. Cada método tenía sus ventajas, cada método tenía sus riesgos. Y el trabajo del coronel era calcular esos riesgos con precisión matemática. Porque en este negocio, equivocarse una vez puede costar todo. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte que cambia todo lo que creías saber sobre cómo funciona el narcotráfico entre Sudamérica y México. Una vez en Venezuela, la cocaína no viajaba directamente. Primero iba a puntos de almacenamiento, propiedades rurales que parecían completamente inocuas, bodegas que albergaban toneladas de mercancía esperando el momento correcto. El rancho servía a veces como punto temporal, aunque generalmente se preferían ubicaciones menos conectadas con el liderazgo de la organización. Coronel había aprendido algo que muchos narcos olvidan hasta que es demasiado tarde. La separación es seguridad. Cuanto más lejos estés físicamente de la droga, más difícil es conectarte con ella. Las rutas hacia México eran la parte más compleja y más valiosa de toda la operación. La ruta marítima por el Caribe, la especialidad del coronel. Embarcaciones que salían de puertos venezolanos generalmente de noche. Barcos pesqueros que desde afuera parecían exactamente lo que decían ser, pero que por dentro eran otra historia. Compartimentos ocultos, motores más potentes de lo normal, sistemas de comunicación que permitían coordinar con puntos de recepción en tiempo real. Viaje típico hacia Centroamérica tomaba entre 2 y 4 días. Dependía de las condiciones del mar, de la ruta elegida, si había que hacer paradas para reabastecerse o para esperar a que pasaran patrullas costeras. Había puntos de apoyo en islas del Caribe, lugares donde las embarcaciones podían detenerse sin levantar sospechas. Relaciones con pescadores local que llevaban generaciones conociendo esas aguas. Autoridades locales que habían aprendido que mirar hacia otro lado era más rentable que cumplir con su deber. Honduras era el destino más común. Propiedades en la costa atlántica, controladas por aliados locales. Lugares donde la droga se descargaba y se preparaba para el siguiente tramo hacia México.
Guatemala era la alternativa cuando las rutas hondureñas estaban comprometidas. Cada ruta era un eslabón en una cadena que había tomado años construir. Y al final de esa cadena estaba el CJNG. Suscríbete ahora mismo si no lo has hecho. Porque lo que viene después de esto es lo que nadie ha explicado públicamente. La relación entre el coronel y el Mencho. ¿Cómo se construyó esa alianza? ¿Y por qué el CJNG pagaba precios que ningún otro cartel pagaba para mantener ese canal abierto? El CJNG es el cartel más violento y de más rápido crecimiento en la historia del narcotráfico mexicano. Hay una cosa que el Mencho entendió desde el principio que otros líderes tardaron en comprender. Es para el mercado de cocaína en Estados Unidos. Necesitas controlar el suministro antes de que llegue a México. Necesitas conexiones directas con los productores. Necesitas rutas que otros carteles no puedan tocar. Y para eso necesitabas a alguien como el coronel. La relación era de respeto mutuo, profesional. Coronel viajaba ocasionalmente a México para reuniones presenciales. Encuentros donde se negociaban términos, se resolvían problemas. Se planificaban operaciones de una escala que requería coordinación cara a cara. Pero hay 3 razones específicas por las que el CJNG valoraba al coronel, más que a cualquier otro proveedor, y las 3 son más importantes de lo que parecen a primera vista. La primera es la confiabilidad. Los cargamentos que prometía llegaban, en las cantidades acordadas, con la calidad esperada, en el tiempo comprometido, en un negocio donde las estafas y los incumplimientos son tan comunes que casi se esperan. Esa consistencia era un diferenciador brutal. La segunda es el profesionalismo. El coronel operaba como un empresario serio, con estructura, con protocolos, con sistemas que hacían las transacciones predecibles. Eso simplificaba todo para el CJNG. La tercera, y esta es la que más impacto tenía, era la capacidad. El coronel tenía infraestructura para mover volúmenes que muy pocos otros proveedores podían igualar. No hablamos de kilos, hablamos de toneladas, repetidamente. Con consistencia. Los pagos fluían a través de sistemas diseñados para evitar cualquier detección. Transferencias a través de empresas de fachada. Efectivo que viajaba en dirección contraria a la droga. Criptomonedas que añadían capas de anonimato. Coronel diversificaba los métodos de pago con la misma disciplina que diversificaba las rutas. Las comunicaciones entre Venezuela y México eran frecuentes pero extremadamente cuidadosas. Canales encriptados que cambiaban de protocolo regularmente. Códigos que evitaban mencionar directamente la naturaleza del negocio. Teléfonos satelitales para emergencias reales. El coronel era paranoico sobre las comunicaciones porque había visto caer a demasiados operadores por errores en ese aspecto. Pero hay algo que va más allá de las rutas, los cargamentos y los pagos. Algo que explica por qué una operación de este nivel puede existir en Venezuela sin ser desmantelada. Y aquí llegamos al corazón del asunto, la corrupción venezolana. El lubricante que hace funcionar toda la maquinaria. Militares que controlan zonas fronterizas y cobran peaje por cada cargamento que pasa. Policías que dan con anticipación de cualquier operativo. Funcionarios de aduanas que certifican cargas sin inspeccionarlas. Jueces que liberan a operadores detenidos por tecnicismos convenientes. Fiscales que archivan casos que deberían haber llegado a juicio. La crisis económica venezolana aceleró esa corrupción de maneras que beneficiaban directamente operaciones como la del coronel. Funcionarios que antes podían resistir tentaciones, ahora aceptaban sobornos solo para sobrevivir, para alimentar a sus familias. El colapso del bolívar había convertido los pagos en dólares en ofertas que muy pocos podían rechazar.
La Guardia Nacional Bolivariana era el contacto más valioso y el más delicado de manejar. Hay oficiales específicos en la nómina que aseguran que ciertos cargamentos no sean inspeccionados, que ciertas rutas permanezcan libres de controles, que ciertos reportes nunca lleguen a donde podrían causar problemas. Era una penetración institucional tan profunda que hacía casi imposible que cualquier operación de interdicción tuviera éxito. Y eso no es un accidente. Es una estrategia construida durante años. Coronel mantenía esas relaciones con la disciplina de un oficial, manejando su cadena de mando. Pagos regulares que se hacían puntualmente. Favores que se hacían sin esperar retribución inmediata. Inversiones en lealtades que podrían ser cruciales en momentos de crisis. Aquí hay algo que necesito que entiendas, porque estamos en el punto del video donde la historia se pone más oscura. La vida dentro del rancho tenía dos caras que raramente se separaban. Por un lado, la rutina doméstica. El coronel se levantaba temprano por costumbre militar, revisaba reportes de la noche anterior. Mañanas de reuniones operativas, tardes con contactos que llegaban al rancho, cenas con su familia que mantenían la ficción de normalidad. Por el otro lado, un equipo de seguridad que aplicaba entrenamiento militar a las necesidades de una organización criminal. Jefe de seguridad era un exteniente coronel que había servido bajo el coronel durante sus años en el ejército. Lo había seguido al narcotráfico. Aplicaba habilidades de contrainsurgencia a la protección y a lo que el negocio requería cuando las palabras ya no alcanzaban. Una docena de operadores permanentes. Más refuerzos disponibles para operaciones mayores. Todos con antecedentes militares o policiales. Todos verificados exhaustivamente antes de entrar al círculo interno. Cuando había que resolver problemas que no tenían solución diplomática, ese equipo se encargaba. Los métodos eran diseñados para minimizar exposición y maximizar efectividad. Violencia como herramienta de negocios, aplicada con la misma racionalidad que cualquier otra decisión operativa. Y hay una persona que lo vio todo desde adentro. Alguien que durante casi 4 años fue parte del equipo logístico del coronel. Un venezolano con formación en logística y comercio internacional, con experiencia en empresas navieras, con conocimiento de puertos, rutas marítimas y procedimientos aduaneros de media docena de países. Alguien que llegó a ese mundo por el colapso económico de su país, que fue encontrando excusas para quedarse y que fue acumulando culpas que lleva años cargando. Ese hombre habló, desde un anonimato que lo mantiene vivo, y lo que contó sobre el funcionamiento interno de la operación del coronel es lo que estás oyendo ahora mismo. La red colombiana. Los proveedores, las pistas clandestinas, los pilotos veteranos que el coronel pagaba generosamente porque entendía que un piloto experimentado es un recurso que no se puede reemplazar fácilmente. Las tensiones con otras organizaciones venezolanas que querían entrar al negocio de intermediación con los carteles mexicanos. Algunos exmilitares que habían visto el mismo potencial que el coronel. Otros grupos criminales locales que buscaban diversificarse hacia el narcotráfico internacional. Las negociaciones con las disidencias de las FARC, que controlaban zonas de producción. Aliados incómodos con agendas políticas que a veces interferían con las necesidades comerciales. Socios que podían ser aliados un día y competencia al siguiente. Y la presión constante de las autoridades estadounidenses. La DEA con interés en las rutas que atravesaban Venezuela. Las sanciones que complicaban el movimiento de dinero. Las designaciones que convertían a ciertos individuos en objetivos prioritarios. El coronel navegaba todo eso con la misma metodicidad que aplicaba a cada aspecto del negocio.
adaptando operaciones para evitar detección, usando intermediarios que no estaban en listas de vigilancia, manteniendo el perfil más bajo posible. Para alguien de su importancia en la red, durante casi 4 años, el coordinador de rutas que habló vio todo eso de cerca. Y entonces llegó el momento en que ya no pudo seguir mirando. Un cargamento que contenía algo que prefería no nombrar. Una operación contra competidores que resultó en muertes, que incluían personas que no deberían haber estado ahí. La conciencia creciente de que cada ruta que planificaba, cada cargamento que coordinaba, terminaba destruyendo vidas en ciudades que solo conocía por los mapas. La decisión de escapar. Meses de planificación cuidadosa. Documentos alternativos conseguidos a través de contactos en Colombia, que no tenían conexión con la organización del coronel. Dinero movido en cantidades pequeñas durante semanas, cada transferencia diseñada para parecer transacción normal. Criptomonedas para añadir capas de anonimato. Rutas de escape memorizadas, identificando los puntos más débiles en el sistema de control. Pretexto llegó en forma de un viaje real de trabajo. Un cargamento importante que coordinar en Colombia. Una entrega que requería presencia personal. El tipo de viaje que había hecho docenas de veces. Esta vez no hubo regreso. Ecuador, Perú, fuera de Sudamérica. Semanas de movimiento constante. Paranoia justificada. Cada persona desconocida era un posible sicario. Cada momento de tranquilidad estaba manchado por la expectativa de que podía terminar en cualquier instante. Y luego, poco a poco, la certeza de que tal vez lo había logrado. Hoy vive en un lugar que no mencionará. Tiene un trabajo modesto, que no tiene ninguna relación con logística ni con comercio internacional. Hay algo que dice que lo libera, aunque la palabra no alcanza a describir completamente lo que siente. Saber que cada peso que gana viene sin droga detrás. Pero las noticias llegan. Siempre llegan. Incautaciones que podrían haber sido planificadas por él. Detenciones de gente que conoció. Violencia que sigue el patrón de las operaciones en que participó. Es una conexión que no puede cortar. Antes de que se me olvide, si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de investigación te importa. Necesito que comentes ahora mismo una sola cosa. Comenta de qué país eres, solo eso. Porque el próximo documental lo voy a dedicar al país del que vengan más comentarios. México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, donde sea que estés. Deja tu país en los comentarios. Y si no estás suscrito, este es el momento, porque lo que viene ahora es la parte que más me costó conseguir. El coordinador de rutas que logró escapar habla de algo que muy pocos entienden, sobre la dinámica interna del narcotráfico venezolano. No era solo el coronel, era un sistema, una estructura que se había infiltrado en cada institución relevante del Estado venezolano hasta el punto en que era casi imposible distinguir dónde terminaba el gobierno y dónde empezaba la organización. Los controles fronterizos eran porosos por diseño. Había puntos de cruce donde la organización tenía control efectivo las 24 horas. Los militares que controlaban esos puntos recibían pagos que multiplicaban sus salarios oficiales, incentivos que garantizaban cooperación entusiasta, no simple negligencia. Los puertos venezolanos. Costa extensa, múltiples instalaciones portuarias, funcionarios de aduanas que certificaban cargas sin inspeccionarlas. Trabajadores portuarios que movían contenedores sin preguntas. Una red que permitía mover cargamentos significativos a través de canales que en el papel eran completamente legítimos. La aviación civil, controladores de tráfico aéreo que no reportaban vuelos sospechosos, inspectores que certificaban aviones sin verificar sus usos reales,
Las pistas clandestinas operaban a veces a plena vista, simplemente porque las autoridades que deberían haberlas cerrado preferían no ver. Y el sistema judicial. Jueces que liberaban operadores detenidos por tecnicismos convenientes. Fiscales que archivaban casos que deberían haber prosperado. Agados que sabían exactamente qué palancas mover para obtener los resultados correctos. Cuando alguien de la organización enfrentaba problemas legales, había una maquinaria completa que se activaba para resolverlos, antes de que pudieran causar daño real. Pero hay una pregunta que probablemente llevas minutos haciéndote. Si esto es tan grande, si está tan bien organizado, si penetra tan profundamente en las instituciones del Estado venezolano. La respuesta tiene varias capas. La primera es geopolítica. Venezuela es un país con relaciones complicadas con Estados Unidos. La cooperación antinarcóticos que existe en otros países de la región es prácticamente inexistente ahí. Las sanciones han creado un ambiente donde el gobierno venezolano tiene pocos incentivos para colaborar con autoridades estadounidenses en nada. La segunda es estructural. Cuando la corrupción penetra todos los niveles de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, cualquier operación de interdicción tiene que chocar contra la propia estructura que debería apoyarla. Los operativos se avisan con anticipación. Los resultados se minimizan. La tercera es operacional. El coronel y operadores como él construyeron sus organizaciones entendiendo exactamente cómo funcionan las investigaciones antinarcóticos, sabiendo qué señales buscan los analistas, sabiendo qué errores cometen otros narcos que terminan siendo capturados, y evitando sistemáticamente esos errores. La presión de la DEA existe, las investigaciones existen. Hay expedientes con nombres, fechas, ruta. Hay designaciones que convierten a ciertos individuos en objetivos prioritarios de extradición. Pero entre tener la información y poder ejecutar una detención en Venezuela, hay una distancia que se mide no en kilómetros, sino en complejidades, políticas que no se resuelven con operativos policiales. Y mientras esa distancia existe, el negocio continúa. Los años que el coordinador de rutas trabajó para el coronel fueron de prosperidad financiera que nunca habría imaginado en su vida legal. Ganaba en dólares mientras Venezuela se hundía. Tenía acceso a recursos que la mayoría de sus compatriotas solo podían ver en las noticias. Vivía una vida de privilegio que contrastaba brutalmente con el deterioro general del país. Pero también fueron años de tensión que no para. De saber que cada día podía traer la crisis que terminara con todo. De vivir con el conocimiento de que estaba facilitando un negocio que destruye vidas en países que nunca visitaría. Los adictos en ciudades de Estados Unidos que nunca conocería. Las familias destruidas por la cocaína que él ayudaba a mover. Los eslabones de la cadena que estaban más allá de su visión directa, pero que eran consecuencias tan reales como los dólares que cobraba. La culpa llega tarde en estas historias. Siempre llega tarde. Pero en algún momento llega. Cuando llega, la única salida que queda es la verdad. El coronel probablemente sigue operando. Las rutas que conectan Sudamérica con México siguen funcionando. La cocaína sigue fluyendo. JNG sigue comprando a quien pueda proveer con la consistencia y el volumen que necesita. El sistema que el coronel construyó es más grande que él. Se regenera cuando una pieza es removida. Continúa funcionando porque la demanda no desaparece y la infraestructura de corrupción que lo sostiene, poco. Esta es la historia del rancho en Venezuela. La historia del enlace que conecta Sudamérica con el cártel Jalisco Nueva Generación. La historia de cómo funciona el narcotráfico internacional cuando lo ves
desde el punto donde se conectan los continentes. Es la historia de un hombre que planificó las rutas por las que fluyó destrucción y que ahora intenta, tal vez inútilmente, espiar algo de su culpa contando la verdad. El narcotráfico es un sistema global que conecta campos en montañas sudamericanas con calles en ciudades estadounidenses. Involucra países que la mayoría no asocia con el problema. Destruye vidas en cada eslabón de una cadena que parece imposible de romper. Eso es lo que necesitabas saber. Haz clic ahora en los videos que aparecen en pantalla, porque la historia que cuentan es aún más increíble que esta. Los secretos que revelan van a dejar lo que acabas de ver como una introducción. Y si todavía no te has suscrito, este es tu último aviso. Esto es solo el principio de lo que vamos a investigar juntos. Pero antes de que cierres este video, necesito que hagas una cosa. Comentario ahora mismo. Cuéntame si ya sabías que Venezuela era uno de los principales puntos de tránsito del narcotráfico hacia México. Cuéntame si conoces a alguien que haya sido afectado por esto. Cuéntame de qué país estás viendo este documental. Cada comentario que dejas le dice al algoritmo que este contenido importa. Y cada suscripción nueva permite que sigamos investigando. Activa la campanita. Cada documental nuevo que publicamos es una historia que nadie más está contando. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo lo que escuchaste hoy? Que el coronel es solo uno. Hay docenas de operadores como él en Venezuela, en Ecuador, en Honduras, en Guatemala. Hombres que construyeron carreras en instituciones del Estado y que usaron el conocimiento y los contactos acumulados durante esas carreras para construir redes que el narcotráfico necesitaba y que no podía construir por sí solo. El narcotráfico moderno no necesita sicarios en cada esquina para funcionar. Necesita logística, necesita infraestructura, necesita hombres con conocimiento técnico, que sepan mover cosas a través de fronteras. Y cuando los estados colapsan económicamente, esos hombres están disponibles y dispuestos a usar sus habilidades para quien pague. Eso es lo que pasó en Venezuela. Un colapso económico que creó un ejército de desertores con formación militar y sin alternativas legales. Un gobierno que perdió la capacidad de pagar salarios competitivos y que por eso perdió la lealtad de su propio aparato de seguridad. Un vacío que el narcotráfico llenó con dólares. El coordinador de rutas que escapó lleva años viviendo con esa historia encima. Cada noticia sobre incautaciones en el Caribe le recuerda rutas que él diseñó. Cada operativo antinarcóticos en Venezuela le hace calcular si las propiedades que conocía siguen activas. Cada detención de algún exmilitar venezolano lo hace preguntarse si fue alguien que conoció. La culpa no tiene distancia geográfica. Y la verdad tampoco. Si esta historia te importa, si crees que el mundo necesita saber cómo funciona realmente el narcotráfico internacional, comparte este documental. Mándaselo a alguien que creas que debe verlo. Ese acto simple, compartir, es lo que permite que investigaciones como esta lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Haz clic en los siguientes videos. La historia que viene es la que más me ha costado verificar y la que más me ha impactado después de años estudiando el narcotráfico en la región. Nos vemos ahí. Hay un detalle sobre el rancho del coronel que dejé para el final deliberadamente: la familia. Porque en todas las historias del narcotráfico, la familia es el elemento que menos se entiende desde afuera y el que más claramente muestra la distorsión que produce vivir dentro de ese mundo. La esposa del coronel, una mujer que lo había conocido en sus días de oficial, que había seguido a su lado a través de transformaciones que preferían no discutir abiertamente, que había aprendido a no preguntar demasiado,
que aceptaba las explicaciones que su marido consideraba suficientes, que disfrutaba de los beneficios sin examinar muy de cerca su origen. Ignorancia genuina, negación consciente, coordinador de rutas no sabía cómo llamarlo. Lo que sí sabía era que ella era inteligente, que las señales estaban ahí para quien quisiera verlas. Sus hijos, ya adultos cuando él trabajó ahí. Uno que trabajaba en el negocio legítimo que servía como fachada. Otro que vivía en el exterior, manteniendo una distancia que podía ser prudencia o cobardía, dependiendo del día. Los eventos sociales en el rancho eran otra cosa que le costaba explicar a quien no los había vivido. Asados donde se mezclaban funcionarios, empresarios y operadores del narcotráfico. En ambientes donde las verdaderas naturalezas de cada quien eran secretos a voces. Coronel como anfitrión generoso que entendía el valor de estas ocasiones para mantener la red de complicidades que sostenía todo lo demás. Conversaciones donde nadie decía directamente lo que todos sabían. Miradas que comunicaban más que palabras. Acuerdos que se sellaban con un apretón de manos, en medio de música y comida, mientras las esposas hablaban de precios de propiedades y los hijos jugaban en la piscina. El narcotráfico de alto nivel tiene esa doble vida constante. La normalidad como escudo. La familia como prueba de que eres alguien con algo que perder. Porque si tienes algo que perder, eres predecible. Y en ese mundo, la previsibilidad genera confianza. El coronel sabía usar cada elemento de su vida para construir la imagen que necesitaba proyectar. Hasta que algo cambia. Siempre hay algo que cambia. En su caso, el coordinador de rutas no sabe exactamente qué lo detuvo. Tal vez fue la acumulación. Tal vez fue ese cargamento específico que mencionó y que no quiso detallar. Tal vez fue simplemente que había visto suficiente y que la capacidad humana para ignorar lo que no quieres ver tiene un límite. Lo que sí sabe es que cuando tomó la decisión de escapar, lo hizo sabiendo que era posible que no funcionara, que el coronel tenía ojos en todas partes, que un desertor con conocimiento operativo era un riesgo que ninguna organización así podía ignorar. Los meses de planificación, los documentos falsos, el dinero movido en pequeñas cantidades, las rutas de escape memorizadas y al final, el viaje de trabajo que no tuvo regreso. Ecuador primero. Perú después. Meses en movimiento antes de encontrar algo parecido a la estabilidad. Primer año fue de terror puro. El segundo fue de vigilancia constante, que empezó a ceder gradualmente. Tercero fue cuando por primera vez se permitió creer que tal vez lo había logrado. Hoy, años después, La historia que escuchaste en este documental es la única herramienta que le queda para intentar hacer algo con el peso de lo que fue parte. contar la verdad. Eso es lo que tienes en tus manos ahora mismo. La verdad sobre el rancho del coronel. La verdad sobre cómo funciona la conexión entre Venezuela y el CJNG. La verdad sobre el narcotráfico internacional visto desde el único punto de vista que importa, desde adentro. Haz clic en los videos que aparecen ahora, porque la próxima historia que tienes que escuchar es más oscura que esta, y más cercana de lo que crees.